Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Ah, gracias a Ya, Dios. maestro, sí. Qué bueno. Me cambié de equipo y probablemente esté un poco más lento. Esperemos si no. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, maestra, sí se escucha. Ah, Sí. perfecto. A ver, vamos a ver. Sí, se escucha bien, maestra. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias por su comprensión. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Bueno, ya resolvimos algunas dudas. Las dudas que tengamos para probabilidad, vamos a resolverlas, por favor, en la clase que corresponda, por favor. Y ya con todo gusto les damos ahí cabida. Bueno, para hacer un poquito de recuento, les comento, bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita con respecto a la metodología de la investigación? De hecho, ahorita vamos a hacer como un crossover así entre materias. Vamos a ver un poquito de lo que es la estadística, cosa que pues ya lo hemos visto. ¿Por qué tenemos que ver la estadística? ¿O qué tiene que ver la estadística en este tipo de materias como lo es metodología de la investigación? Recuerden que la metodología de la investigación, como su nombre lo dice, son métodos que nosotros vamos a utilizar para investigar. Para investigar esta investigación o esta información hacia dónde nos va a llevar, como también lo vimos por ahí la semana pasada por medio de un mapa. Bueno, lo que nosotros investiguemos nos va a fortalecer o nos va a refutar una determinada idea o una hipótesis, ¿verdad? Recordemos que en las investigaciones ya más serias, ya más enfocadas a la ciencia, lleva sus determinados pasos. Y lo que vimos con respecto a la semana pasada, pues fue el uso de algunas herramientas. En el caso de la estadística como tal también es una herramienta que nos va a permitir cuantificar la información que nosotros requeramos. ¿Por medio de qué o cómo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Para empezar, bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Ya sé que la próxima materia que llevamos es probabilidad y estadística 2, pero con respecto a la metodología vamos a enfocarla hacia este tema. ¿A qué se refiere la estadística tal cual? Bueno, la estadística tal cual, que es el contenido que nosotros vamos a ver para esta clase de metodología, surge por ahí de los años, en este caso del año 21, bueno, no surge en el año 21, en el siglo, perdón, 21, surge unos siglos atrás, esto con la necesidad de poder de alguna manera nosotros armar modelos que nos permitan hacer proyecciones. ¿Por qué es importante el nosotros crear proyecciones? Recordemos que las proyecciones son modelos a futuro. ¿En base a qué? En base a datos históricos que nosotros de alguna manera ya tuvimos bajo observación y determinamos que hay ciclos, que continuamente se repite una situación tras otra, ¿verdad? De alguna u otra forma, de acuerdo a las características del momento, pero vemos que hay cierta repetición, por así decirlo. Entonces, esto nos permite, una vez que nosotros identificamos ciclos, nos permite hacer proyecciones a futuro, saber, bueno, estoy dentro de un momento en el tiempo, estoy en un punto A, pero de acuerdo a datos históricos, voy a llegar a un punto B en tanto tiempo, ¿verdad? O en el caso de cuestiones, por ejemplo, económicas, estos ciclos, una vez identificados, nos permite hacer proyecciones económicas que también ayuden a una organización a tomar decisiones a futuro. Recuerden que hemos estado hablando a lo largo de estas materias, y si no lo hemos hecho, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? El hecho de que no podemos dejar nada a la deriva, no podemos dejar nada a la y se va,
nada a la intuición, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchas cosas en nuestras vidas que podemos manejarla bajo intuición. El hecho de, por ejemplo, hacer proyecciones en una empresa, en el caso de ustedes como ingenieros en sistemas, ustedes les digo, son una pieza importante porque de ustedes van a salir, los modelos que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, administradores, el hacer este tipo de proyecciones. Entonces, es muy importante que ustedes sepan a lo que nos estamos refiriendo. Ahora bien, tal cual la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos. En este caso, como les vuelvo a repetir, ustedes van a ser los encargados, si no es que ya hay a lo mejor algún tipo de programa que nos haga esta tarea, ¿verdad? De obtener, de ordenar y de analizar la información. Ustedes la tienen que diseñar para que el programa haga este tipo de tareas. Entonces es importante, les vuelvo a repetir, el hecho de que ustedes estén conscientes. Bueno, tú de fulanito de tal, encargado del departamento de mercadotecnia, ¿qué quieres con esta información? ¿Cómo quieres que te la ordene? ¿Cómo quieres que vaya en el sistema clasificada? ¿Cómo la vas a ocupar? ¿Por medio de qué? En este caso, ¿cuál va a ser, en este caso, tu unidad de salida? ¿Lo quieres impresa? ¿Lo quieres en la pantalla como presentación? ¿O quieres que tu información te la arroje por medio de gráficas? Digamos, cierto tipo de situaciones que ustedes, como les vuelvo a repetir, por la formación en la que ustedes están, pues van a tener que acatar y van a tener que ingeniárselas, que programar algún tipo de situación para que se dé de esta manera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la estadística? Bueno, mientras en la otra materia estamos hablando de la estadística como tal, como números, como fórmulas y demás, la importancia de la estadística es mucha para, en este caso, administradores, para el área comercial, para el área industrial, etcétera. ¿Por qué? Porque nos permite comprender fenómenos sujetos a variación y predecirlo o controlarlo eficazmente. ¿Por qué es también importante? ¿Cuáles son las razones de peso que nos da la importancia de la estadística? Bueno, recuerden que para poder nosotros de alguna manera plasmar objetivos, metas, nosotros por lo regular lo tenemos que hacer de manera cuantitativa, tenemos que contar, tienen que ser cifras, números. En este caso, la primera razón que nos da es que en todos lados encontramos información numérica. Segunda razón, para estudiar estadística es que estas técnicas pues obviamente nos ayudan o se utilizan para tomar decisiones. Por eso la importancia de poder manejar estos instrumentos, porque a partir de aquí nosotros vamos a poder tomar decisiones. Ahora, una tercera razón es la siguiente. El conocimiento precisamente de estos métodos estadísticos ayudan a entender precisamente por qué nos ayudan a tomar decisiones y por qué se toman, y aporta una mejor comprensión respecto a la forma en la que afectan estas decisiones. Si se dan cuenta, en general estamos hablando que la estadística transforma datos numéricos en datos que nos puede ayudar a nosotros administradores, ingenieros, economistas, etcétera, a poder transformar números en información para la toma de decisiones, lo cual es muy importante. La toma de decisiones, chicos, es un proceso, principal, es un proceso medular en una empresa. Si una empresa no está lista para tomar decisiones, se va a equivocar mucho y se va a equivocar de manera grande, ¿verdad? Entonces es importante tener en orden la información y esto nos lo va a permitir. Y ustedes, por medio de sus conocimientos, por medio de su perfil, nos van a ayudar a darle este orden. Ahora, dentro de la estadística vamos a ver, y de hecho lo vamos a ver el día de hoy, les digo, estoy haciendo así como un crossover, como el tipo Freddy contra Jason, ¿verdad? En donde vamos a mezclar dos cosas iguales pero diferentes. En este caso vamos a mezclar estas dos materias y vamos a empezar a ver desde aquí la división de la estadística.
Vamos a ver de dos tipos de estadística. Tenemos la estadística descriptiva y la inferencial. En este caso, la descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. En el caso de la inferencial, bueno, nos dice que es lo que sigue. En el caso de la descriptiva, lo que sigue de esta, que sería la inferencial. Y esta se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones. Mientras la estadística descriptiva me dice cómo voy a recolectar, organizar, resumir y presentar los datos, ya la inferencial, como su nombre lo dice, me va a inferir algún método que yo pueda utilizar para poder hacer predicciones y por lo tanto pueda yo tomar decisiones a futuro, decisiones en el presente que me afecten en el futuro inmediato o en el futuro mediano a una determinada empresa y en una determinada situación. ¿Hasta ahí todos sí me siguen, me escuchan? Sí, maestra, se escucha bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, maestra. Sí, todo bien, maestra. Gracias, gracias, qué lindos. Bien. Ahora, dentro de la estadística descriptiva, que es la que me dice en un primer lugar, o sea, es la que tiene, digamos, el primer contacto con la información y la que se encarga de ordenarlo y demás para yo poder posteriormente con la estadística inferencial hacer proyecciones. La estadística descriptiva me habla de ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Y me voy a ir así rápidamente. La selección de caracteres dignos para ser estudiados mediante encuesta o medición de información, obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados. Ya lo vimos anteriormente, el uso de herramientas como la encuesta, el uso de herramientas como la entrevista, inclusive por ahí tuvimos una tarea con respecto a esto, les planteé una situación determinada y lo que ustedes tenían que hacer de acuerdo a su criterio y a lo que hemos visto, cuál de estas herramientas de recolección de información tenían ustedes que utilizar para una determinada situación. Bueno, eso ya lo vimos como tarea y ya he estado por ahí viendo algunos comentarios. Ahora bien, la organización de datos estadísticos mediante escalas de medición. Volvemos a lo mismo. La estadística es una herramienta que nos ayuda, como bien lo vimos en un principio, a ordenar datos numéricos, datos medibles, ¿sí? Datos cuantitativos. Entonces, para poder saber, por ejemplo, si de determinada herramienta me da una determinada cantidad en cuanto a datos o demás, yo necesito saber si esa cantidad que me arrojó la herramienta está dentro o no de los parámetros que yo estoy buscando. Entonces, para esto necesito precisamente establecer parámetros, establecer límites, establecer, en este caso, escalas, ¿sí? Para poder yo de alguna manera dar una opinión, si los datos recolectados de campo son dentro de lo esperado, está fuera de rango, tanto que me quede a lo mejor una medición alta o una medición baja, entonces yo necesito tener un estándar, una tabla que me ayude a clasificar precisamente estos resultados que yo por medio de alguna herramienta yo ya obtuve. Ahora bien, ya obtuve datos, ya hice la medición, ya les di, por ejemplo, un primer criterio, ¿verdad? Ahora necesito presentarlos. Yo les comento a compañeros como ustedes, ya digamos, en el nivel en que ustedes van, ustedes ya deben de saber interpretar, en este caso, por favor, ahí les encargo sus rayitas, ustedes ya deben de saber interpretar gráficas. Créanme, muchas de las ocasiones, las gráficas nos dan mucho más información que un informe de 2, 3, 4 páginas. Entonces, para nuestro nivel, nosotros debemos de saber interpretar, obviamente, gráficas con contenido, con la información que estas deben de tener, la debemos nosotros ya de saber interpretar precisamente para nosotros también de alguna manera realizar información también mediante este método, mediante método gráfico.
el método gráfico, a lo mejor algunos de ustedes tienen la facilidad de aprender más por medio visual, ¿verdad? Pero definitivamente el impacto que tiene una presentación, en este caso por medios gráficos, es mucho mayor y es más entendible y se te queda más que, por ejemplo, estar viendo una diapositiva a lo mejor con puro bla, 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 bla. Entonces, por eso yo procuro hacerle cuadritos de modo que les parezca más bonito, más llamativo, que esté la información más ordenada, cuando se puede, obviamente, que tener una filmina llena de pura letra, bla, 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 bla. Entonces, aquí es donde viene el siguiente paso dentro de la estadística descriptiva, que es el presentarlo. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Por medio de qué tipo de gráficas? Porque gráficas tenemos mucho y tan solo ahí en Excel podemos darle clic ahí en las gráficas y tenemos la de pastel, la de barras, histograma, etcétera. Entonces, debemos de saber la radial, debemos de saber, de acuerdo a nuestra información, cuál es la gráfica que nos conviene para poder presentarla de una manera profesional, de una manera correcta. Ahora bien, volviendo a este punto y que tiene mucho que ver, tenemos la presentación gráfica pues de datos estadísticos. Esto es por medio de acuerdo a la obtención de parámetros estadísticos, los números que sintetizan los aspectos más relevantes en una distribución estadística. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a los parámetros que yo anteriormente establecí, lo que me va a permitir estos parámetros, estos límites, es el dar obviamente la obtención de un comentario, de un criterio, de una opinión de determinada información. Esta también, les vuelvo a repetir, la puedo manejar de manera gráfica, de modo que para todas aquellas personas que vayan a tener acceso a la información, les sea fácil interpretarla. Nuevamente estamos viendo la importancia de saber cómo presentarla de manera gráfica, de la manera correcta, por medio de la gráfica correcta, para que los datos sean totalmente entendibles. Tenemos gráficas, les vuelvo a repetir, para todos. Hay algunas muy especializadas, inclusive hay software que nos permite que nosotros ingresemos información y esto nos arroja las gráficas de manera instantánea por medio de palomear algunas opciones o de darles opciones, de cliquear las opciones y nos aparece este tipo de información. Entonces, hay gráficos específicamente para cada tarea que nosotros requiramos. Bueno, las etapas del desarrollo de la estadística descriptiva, bueno, ya las hemos visto, lo vamos aquí a ver rápidamente para esta materia, que sería pues la recopilación de datos, ya lo hemos visto, ya inclusive vimos la semana pasada, una de las herramientas más utilizadas, que es la encuesta por medio del cuestionario. Vimos también un poco de entrevista, ¿verdad? Y inclusive aquí, si se dan cuenta, en este dibujo, vemos algunos métodos para recolectar datos y no nada más están las entrevistas personales, telefónicas o cuestionarios, sino también por medio de la observación, bueno, encuestas online, focus group y paneles online. Ay, les digo que está un poquito lento. Organización de datos estadísticos, ¿no? Tenemos diferentes escalas para organizarlo, pues está la escala nominal, creo que me pasé por acá. La escala nominal, que esta es apenas una medida, se refiere a la cualidad más que a la cantidad. Por ejemplo, vemos aquí unos ejemplos en cuanto a la preferencia de comida, vemos el desayuno, comida, cena, preferencias religiosas, perdón, les damos un valor o un número para identificar a cada una de las preferencias, de tal manera que no nos enfocamos tanto al valor del número como tal, sino a lo que representa, a la cualidad o al concepto o a la definición que representa. En el caso de la organización de datos de manera o de tipo escala ordinal o de rangos, bueno, esto se refiere al orden, como lo dice el nombre. Esta escala ordinal indica la dirección, además de proporcionar información nominal, que es bajo, medio, alto, más rápido, más lento. Son ejemplos en este caso de niveles ordinales de medición. Me voy a ir un poquito más rapidito para poder ya prácticamente terminar la clase y seguir con la otra como lo tenemos ya especificado. La organización de datos estadísticos mediante escalas de medición.
por medio de escalas de intervalo. Nos proporciona esta información sobre el orden y también posee intervalos iguales. Del ejemplo anterior, tomamos que si supiéramos que la distancia entre 1 y 2 es la misma que existe entre 7 y 8 en nuestra escala de calificación de 10 puntos, entonces tendríamos una escala de intervalo, es decir, de acuerdo a la definición de intervalo son, digamos, lapsos de igual tamaño que se repiten de acuerdo al tipo de medición. Por ejemplo, nos dice aquí, si lo medimos en unidades Fahrenheit en cuanto a temperatura, un ejemplo, la diferencia entre una temperatura de 46 y 42 es la misma que hay entre 72 y 68. ¿Sí? Son, digamos, mediciones que van por intervalos de acuerdo a las cantidades, ¿no? Y bueno, la escala de medición de intervalos iguales pues pueden ser utilizadas para medir opiniones y actitudes. De esta forma, englobarlas en una sola, digamos, clasificación sin necesidad de tener una clasificación para cada uno de estas, en este caso, opiniones, si estamos hablando de ellas, en lugar de individualizar cada opinión, la contamos en un intervalo, ¿verdad? A lo mejor si estamos preguntando acerca de que si les gusta el refresco o no, y si me dicen, bueno, sí me gusta el refresco, pero me gusta más el de manzana, no, pues a mí me gusta más el de fresa, a mí me gusta más el sabor de Coca-Cola, etcétera. Entonces no voy a individualizar cada una de las opiniones, sino que en este caso, les doy un valor y lo uno mediante intervalos. En lugar de decir que a quién le gusta el de fresa, el de piña o el de manzana, lo uno y me va a decir, bueno, a quién le gusta el refresco tal cual, en lugar de individualizar. La escala, bueno, ya vimos la escala de razón. Además de poseer, nos dice cualidades de las escalas nominal y ordinal y de intervalo, pues nos da una escala, la escala de razón tiene un cero absoluto, en donde es un punto en donde no existe ninguna de las cualidades que se están midiendo. O sea, nos da en este caso la oportunidad de que haya alguien por ahí o alguna información en particular que no nos dé no se incline hacia alguna de las opciones que nosotros estamos buscando. A eso se refiere la escala de medición, de razón, perdón, entre otras cosas. Tenemos escalas continuas y discontinuas, las cuales, como les digo, les voy a dejar la información o les dejo la información en el Classroom para que ustedes las examinen mejor, porque pues así que estamos un poquito limitados de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera me interesaba que ustedes tuvieran la información del proyecto para que no hubiera ningún problema. Vamos a ver, bueno, esto me interesa, que ya lo hemos hablado en cuanto a la presentación gráfica de datos estadísticos. Bueno, yo aquí les presento dentro de la información que nosotros obtenemos, podemos, como les dije hace rato, presentarla de manera gráfica y para eso tenemos las principales gráficas que nosotros en algún momento dado hemos utilizado. Dentro del software, ¿cuál es el que nos apoya a nosotros crear este tipo de información a través de gráficas? Bueno, pues por excelencia, el Excel, pero también ya hay hojas de cálculo que nos proporciona el Google. Si ustedes se dan cuenta, dentro de el panel de herramientas, por así decirlo, de sus cuentas de Google, habrán notado que hay un apartado que también podemos utilizar como hoja de cálculo, no de Office tal cual o de Microsoft Office, sino que es un apartado, una aplicación por parte de Google también para utilizarse de esta manera. Les soy sincera, no he utilizado mucho la herramienta de hoja de cálculo que nos da Google. Obviamente he utilizado mucho más Excel y para quien ha graficado a través de Excel se dará cuenta que pues es relativamente fácil el hacerlo. ¿Qué tipo de gráficos nosotros podemos elaborar en un Excel? Bueno, está la gráfica de barras, obviamente dependiendo de la intención que yo tenga para con la información. Está la gráfica de histograma, que no es lo mismo que de barras. Está la gráfica de polígonos de frecuencia
Y está la gráfica circular de pastel, que es la que comúnmente luego vemos por ahí cuando estamos hablando inclusive de encuestas. Ahora bien, la análisis e interpretación de resultados, que ya es prácticamente lo último de que consta en este caso, o de los pasos que nos hablan de en cuanto a la estadística descriptiva. Ahí sí es muy importante, como le digo, el hecho de la comprensión, ¿verdad? Dice que es un elemento crucial para la comprensión de los avances, en este caso, bueno, hablando de ciencias médicas, como vimos en cuestión a los ejemplos. Las herramientas que nos ofrecen las estadísticas, pues nos permite transformar la incertidumbre o el hecho de nosotros, mediante los objetivos de la investigación, pasar de ser una mera hipótesis o una mera idea, a poder ya sea concretarla o respaldar esta hipótesis mediante información de campo, o refutarla o rechazarla. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos cuando obtenemos información. La estadística le da la forma a la información. Ya no nada más son números, no nada más son letras, sino que le da la interpretación, ¿verdad? ¿Por medio de qué finalmente? Bueno, pues por medio de las gráficas. Y ya en un segundo paso, la estadística inferencial, entonces, por medio de sus métodos, nos ayudarán a hacer estas proyecciones también, ¿verdad? Aquí, en cuanto a las etapas de la estadística descriptiva, bueno, empezamos por medio de unos objetivos, conociendo los objetivos, qué es lo que nosotros perseguimos a través de la herramienta de obtención de información, cuáles son los objetivos a perseguir, ¿no? En este caso, posteriormente, tendríamos las conclusiones, como lo dijimos hace un momento, conclusiones, es decir, bueno, de toda la información que yo recabé por medio de los métodos que recabé, he llegado a la conclusión de que tal hipótesis que me planteé en un inicio es correcta o no es correcta, o dentro de un parámetro del 50% puede decir que la hipótesis se cumple bajo determinadas circunstancias, bla, 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 bla. Recomendaciones. Las recomendaciones se piden precisamente cuando se requiere de dar un cambio a los resultados obtenidos. Si mis resultados, independientemente si fueron los esperados o no, yo requiero de dar una recomendación. Si fueron los esperados, pues mi recomendación sería pues seguir así, a lo mejor reforzar tal o cual medida para que podamos de alguna manera seguir obteniendo los mismos resultados. Si los resultados de esta obtención de datos, de estos análisis de datos y demás, que pude obtener por medio del uso de la estadística y sus métodos, si no está de acuerdo los resultados a lo esperado, entonces tengo que hacer recomendaciones a la par de decir, bueno, esto no está funcionando, entonces probablemente podamos tomar tal determinación, podamos a lo mejor cambiar algún proceso o ampliarlo o capacitarnos, qué sé yo, de acuerdo a las observaciones. Y la propuesta puntual es, ahí sí tenemos, de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones, ¿cuál sería mi propuesta final? Mi propuesta final es que vamos bien, de acuerdo a los objetivos, puestos, vamos bien, de acuerdo a las observaciones obtenidas, de acuerdo a la información obtenida. Entonces, por lo tanto, mi propuesta es, hay que seguir trabajando de la misma manera, bajo la misma propuesta, bajo la misma planificación, que no hay ningún problema. Si el resultado en este caso fue diferente, entonces mi propuesta iría en tenor de que hay que hacer cambios, hay que proponer un cambio determinado de acuerdo a esta diferencia entre observación deseada y la obtenida, o entre los resultados deseados y obtenidos. Hay que hacer una propuesta de valor. La propuesta de valor consiste en dar precisamente una recomendación que se enfoque en hacer la diferencia, si es que hay que hacerla, que se enfoque precisamente
en poder cambiar estos resultados de modo que se ajusten a lo que yo quiero llegar. A eso básicamente se refiere. Bueno, ya prácticamente estamos por terminar esta sesión. Ahorita les voy a generar la invitación para la siguiente de probabilidad y hablamos acerca del proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Continuamos en la que sigue y pues vengan las preguntas en su momento, ¿sale? Ahorita les mando la invitación para no perder tiempo, de favor. Gracias y disculpen está ahora bien. sí que los inconvenientes.